Los Elferitas presentan resumen y análisis del Libro de Mormón. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es, fundamental para toda una tradición religiosa. Así es. Hablamos del segundo capítulo del Libro de Mormón, 1 Nefi 2. Para guiarnos, tenemos un análisis muy detallado que se titula El vuelo de Lehi y la revelación a Nefi. Y la misión de hoy es tratar de entender cómo es posible que un capítulo tan corto siente las bases para una narrativa de 1000 años. Es que esa es la clave. Porque a primera vista, parece la historia de una familia que huye al desierto. ¿Y ya? Sí, una huida. Pero si empiezas a escarbar un poco, te das cuenta de que cada versículo está cargado, Está cargado de significado. Es como el primer acto de una obra de teatro épica, donde te presentan a todos los personajes y, sobre todo, todos los conflictos que van a venir. Exacto. Y la obra parece que empieza con una crisis total. Nos encontramos con Lehi, el patriarca, que recibe una orden divina que es, francamente, aterradora. Totalmente. Tienes que abandonar tu casa, tu fortuna, todo, porque la gente en Jerusalén, nada menos, te quiere matar por tus profecías. O sea, ¿cómo reacciona una persona a algo así? Pues justo ahí es donde el texto establece su primer gran tema. La reacción de Lehi es inmediata y es total. No hay un debate, no hay un déjame pensarlo o... Lo consulto con la almohada. Nada. El análisis que estamos usando lo llama obediencia inmediata. Lehi simplemente toma a su familia y se va. Es un acto de fe que, si lo miras desde fuera, roza lo irracional. Es que cuesta imaginarse esa escena. Abandonar todo, de la noche a la mañana. No hablamos solo de las riquezas. Es el hogar, los amigos, la reputación. La magnitud de esa decisión hoy nos parecería una locura. Casi una locura, sí. ¿Qué tipo de fe se necesita para hacer eso? ¿El texto lo presenta como fe ciega o hay algo más detrás? Es una buena pregunta. Más que fe ciega, el análisis sugiere que es una fe que ya está forjada en la experiencia. Lehi ya es un profeta. Ajá. Ya ha tenido comunicaciones previas con Dios. Así que, para él, esta no es una voz extraña. Es una instrucción de una fuente en la que confía plenamente. La decisión es radical, sí, pero no surge de la nada. Entiendo. Es la culminación de su relación con lo divino. Por eso abandona el oro, la plata, las cosas preciosas, porque en su escala de valores, la seguridad de esa voz es infinitamente mayor que la seguridad material. Entendido. Así que se van al desierto. Después de 3 días de viaje, que debieron ser brutales, montan su primer campamento. Y aquí Lehi hace algo curioso. Construye un altar, da gracias y luego nombra un río y un valle en honor a sus 2 hijos mayores, Lamán y Lemuel. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Suena como un intento noble, un padre tratando de inspirar a sus hijos, pero ¿qué tan efectivo puede ser nombrar un río en honor a alguien que probablemente está furioso por estar ahí? Es una pregunta excelente, porque toca el corazón del drama familiar. El gesto de Lehi es profundamente simbólico, ¿no? Él mira un río con su cauce constante y lo llama Lamán, deseando que su hijo sea así, firme. Claro. Mira un valle, fuerte, inamovible, y lo llama Lemuel. Es un acto de esperanza, es casi una súplica. Está usando la geografía, el mundo físico, como una lección viviente. Una metáfora. Exacto. El problema, como bien dices, es que Lamán y Lemuel no están para lecciones. Ellos están anclados en lo que perdieron, no en lo que podrían llegar a ser. De ahí es donde la historia se fractura, ¿no? Porque ese deseo paternal choca de frente con la realidad. Lamán y Lemuel empiezan a quejarse, a murmurar, como dice el texto. Exacto. Y su queja no es nada superficial. Tiene 2 capas muy claras. La primera, la pérdida material. Lo dicen explícitamente. Extrañan su tierra, su oro, su plata. Es la nostalgia por la comodidad. Pero la segunda capa es más profunda. Es una incredulidad, digamos, intelectual. Sencillamente no creen en la premisa del viaje. Para ellos, Jerusalén es una ciudad poderosa, sagrada. La idea de que vaya a ser destruida es absurda. Creen que su padre perdió el juicio.
A ver, siendo un poco la abogada del diablo, no es una reacción comprensible. Desde una perspectiva puramente lógica, terrenal, su postura tiene cierto sentido. Sí, claro. Ven los muros sólidos de Jerusalén, recuerdan su vida, y lo comparan con la arena y las dificultades del desierto. Confían en lo que ven, en lo tangible. Absolutamente. Y ahí es donde el análisis que tenemos introduce un concepto clave. Esto no se describe como una simple duda. Se describe como incredulidad persistente. Ah, ¿es distinto? Muy distinto. No es que les falte información, es que rechazan activamente la fuente de esa información. Es una resistencia consciente a la revelación. Y aquí nace el conflicto central que definirá todo el Libro de Mormón. Esa tensión entre la fe en lo invisible y la confianza solo en lo racional y tangible. Por un lado, Lehi y Nefi, dispuestos al sacrificio. Por el otro, Lamán y Lemuel, aferrados a la lógica del mundo que conocen. No es solo una pelea de hermanos, es un choque de visiones del mundo. Y mientras dos hermanos se hunden en esa queja, Nefi, el hijo menor, hace algo totalmente distinto. No se limita a obedecer en silencio como el padre, ni a quejarse como sus hermanos. ¿Qué lo impulsa a buscar su propia respuesta? ¿Es solo su personalidad o hay algo más profundo? Es un momento crucial. El análisis lo marca como el inicio del liderazgo nefita. Nefi ve la fe de su padre, pero no le es suficiente. No se conforma. No, él no quiere vivir de una fe prestada, por así decirlo. El texto dice que su corazón se ablanda y que desea saber por sí mismo. Así que, en lugar de discutir o dudar, ora. Pide su propia confirmación. Y este acto lo transforma, de ser un simple seguidor a ser un participante activo en la revelación. Entonces, Dios le responde directamente. Pero, ¿fue solo un sí, tu padre tiene razón? ¿O la conversación fue más allá? Porque parece que esta experiencia lo cambia todo para él. Fue mucho, mucho más allá. Y este es otro concepto fundamental, la revelación personal. Dios no solo le confirma que las profecías de Lehi son ciertas, sino que la conversación se vuelve increíblemente personal. Dios empieza a hacerle promesas a Nefi que trascienden la crisis del momento. Ajá. Es una experiencia que solidifica su fe de una manera que la simple obediencia a su padre nunca podría haberlo hecho, y lo posiciona como el futuro líder espiritual, no por ser el primogénito, que no lo era, Claro. sino por su búsqueda activa y sincera de la verdad. Un momento, ¿qué tipo de promesas recibe? Porque mencionas que van más allá de la situación actual. Aquí es donde la escala de la historia explota. El Señor le dice a Nefi una frase que se va a convertir en el leitmotiv de todo el libro. Si guardas mis mandamientos, prosperarás y serás guiado a una tierra de promisión. La famosa frase. Pero luego añade algo que es dinamita para la relación familiar. Le promete que él, Nefi, será puesto como gobernante y maestro sobre sus hermanos mayores. Eso es, una escalada tremenda. Estamos diciendo que en esta conversación privada, en medio del desierto, se está trazando no solo el futuro de Nefi, sino la estructura política y social de su pueblo para los siguientes 1000 años. Exactamente. El análisis lo llama la división profética. En ese momento, la disputa familiar deja de ser una cuestión de personalidades y se convierte en un decreto divino. Vaya. El destino de su descendencia, de dos futuras naciones, queda sellado por la dinámica que se establece en ese momento. La fe de Nefi será recompensada con liderazgo, y la rebelión de sus hermanos lo subordinará. Es una profecía de consecuencias monumentales. Y supongo que esa profecía tiene dos caras. Si hay una promesa para la obediencia, debe haber una advertencia para la rebelión. Por supuesto. La advertencia es igual de potente. A Nefi se le dice que si sus hermanos se rebelan contra él, serán separados de la presencia del Señor. Esta es la otra cara de la moneda. Y con esto se establece el principio teológico que rige todo el libro. La prosperidad condicionada. La prosperidad, la seguridad, la guía divina, no son un derecho adquirido, están directamente vinculadas a la obediencia. Claro, y la adversidad, la confusión, la decadencia espiritual son la consecuencia natural de la desobediencia.
Este pasaje es en esencia la tesis de la obra completa. Con semejante revelación, con promesas y advertencias de esa magnitud, uno pensaría que Nefi corre a contárselo a sus hermanos y Lee. Todo se soluciona, ¿no? ¿Fue así de simple? Para nada. La reacción es un reflejo perfecto de los roles que ya se han establecido. Nefi comparte su experiencia, y su hermano Sam, que hasta ahora había estado más en segundo plano, le cree inmediatamente. Interesante. Sam representa una tercera vía, ¿no? No es el profeta líder ni el rebelde. Es el seguidor fiel, el que confía en el testimonio de un intermediario inspirado. Su fe se activa a través de la fe de Nefi. ¿Y Lamán y Lemuel? ¿Cómo reaccionan al escuchar que su hermano pequeño no solo dice que Dios le ha hablado, sino que además va a ser su gobernante? Como eras de esperar, lo rechazan de plano. Su incredulidad ya está tan arraigada que ni siquiera el testimonio directo de su hermano, afirmando haber recibido un mensaje divino, logra penetrar su corazón. Se cierran. Totalmente. Es un ejemplo clásico de cómo una visión del mundo, una vez que está solidificada, filtra cualquier evidencia que la contradiga. Para ellos, es simplemente el colmo de la arrogancia de su hermano menor. Su postura se endurece aún más. Así que la división, en lugar de sanar, se hace más profunda. El intento de Nefi por unirlos a través de su testimonio acaba por separarlos más. Precisamente. Con esto, los papeles quedan ya marcados para siempre, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. La fuente señala algo interesante. A pesar de este rechazo, el grupo no se disuelve. No se separan físicamente. Todavía no. El texto dice que el Señor reprende a Lamán y Lemuel, pero los mantiene dentro del grupo, por así decirlo, por el bien de Lei y Nefi, que los necesitarán más adelante. La fractura ideológica y espiritual es ya un abismo, pero la estructura familiar se mantiene unida de forma precaria, casi por intervención divina, preparando el escenario para conflictos mucho más intensos que están por venir. Entonces, si damos un paso atrás, es increíble. En un capítulo increíblemente corto, hemos pasado de una familia huyendo de un peligro a tener básicamente los planos de una nueva sociedad. Los cimientos. Tenemos los arquetipos definidos. La fe que actúa, la duda que paraliza, la búsqueda personal que transforma, y una profecía de división que marcará un milenio de historia. Si lo conectamos con el panorama general, este capítulo es el microcosmos de toda la obra. Las tensiones que se establecen aquí, fe contra racionalismo, obediencia contra rebelión, son las que se van a repetir en ciclos durante cientos de años. No es solo el inicio de un viaje por la arena, es el origen genético de dos civilizaciones que se definirán perpetuamente por cómo responden a la llamada de lo divino. Toda la historia posterior, las guerras, la paz, todo se puede rastrear hasta estas conversaciones en un pequeño campamento junto al Mar Rojo. Parece que todo vuelve a ese día central, a esa promesa que funciona como el motor de la narrativa. La obediencia a los mandatos divinos conduce a la prosperidad. Así es. Y eso nos deja con una pregunta importante para reflexionar, una que el propio texto va a explorar de muchas maneras. La promesa es que prosperarás si eres obediente. Pero, ¿qué significa realmente prosperar en este contexto? ¿Se trata simplemente de riqueza material y seguridad como parecían entenderlo Lamán y Lemuel? ¿O se refiere a una prosperidad espiritual más profunda, una cercanía con Dios, una paz interior que podría existir incluso en medio de las pruebas más duras? Esa pregunta sobre la verdadera naturaleza de la prosperidad es quizás uno de los legados más interesantes que nos deja este primer campamento en el desierto.